La semana pasada hicimos una pausa de la serie en la que hemos estado estudiando ya por muchísimos meses del Evangelio de Marcos. Hicimos esta pausa porque nos pareció que era muy relevante tocar este tema. La semana pasada Rodri nos habló sobre la importancia de la oración. Entonces yo quiero motivar a todos que si alguno se perdió ese sermón, que por favor lo busque en nuestro canal de YouTube, lo busque en Spotify, porque realmente el liderazgo de la comunidad ha estado pidiéndole muchísimo a Dios que cada vez Casa 242 pueda crecer más y más en su entendimiento y compromiso sobre lo importante que es la oración para la vida de la iglesia. Entonces creo que Rodri la semana pasada nos dio un excelente sermón, así que si alguno no lo ha escuchado, por favor escúchelo. Para los que lo escucharon, creo que podrían volver a escucharlo inclusive, para que todavía quede aún más claro. Dicho esto, hoy sí vamos a retomar el Evangelio de Marcos, donde lo habíamos dejado, y quiero mostrarles una imagen para que todos se ubiquen de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Creo que todos cuando vemos esa imagen sabemos lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una de las quizás pinturas más famosas de todos los tiempos de Leonardo da Vinci, la última cena de Jesús con sus discípulos. Es el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que si tienen sus Biblias, los invito a que la abran en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 26. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 26. Y mientras lo buscan, tal vez quisiera contarles que hoy nos visita nuestra misionera de Honduras, Anita. Para las que la conocen y se la topan en algún pasillo, denle un fuerte abrazo, dígale que la quieren mucho, denle ánimo. Está con sus 2 hijos. Carlos se tuvo que quedar allá en Honduras, entonces si se la encuentran, le dan un buen abrazo. Marcos 14, versículos 12 al 26. Vamos a orar juntos y luego vamos a leer el pasaje. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos hoy aquí. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, Señor. Gracias porque definitivamente, Señor, cada vez me convenzo más, Señor, de cómo nos cableaste por dentro y nos diseñaste para vivir en comunidad, para ver a otros adorando y que eso nos despierte y que eso nos motive, para ver a otras personas que hace mucho tiempo no veíamos y que eso también levante sentimientos lindos en nuestro corazón. Gracias por Casa 242, por cómo tú la has sostenido, Señor, a lo largo de los años y todo lo que has hecho a través de ella en tantas personas. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Te queremos pedir por este espacio en el que vamos a estudiar tu palabra, Dios. Te pedimos humildad para poder recibir el mensaje con un corazón suave, dispuesto, atento, Señor, para seguir tu palabra, para ponerla en práctica. Te pido que me ilumines, Padre, que me llenes de sabiduría, que me des autoridad y claridad para poder anunciar lo que has puesto en mi corazón y que me des amor por todos los que escuchan, Señor. Líbrame, Señor, del error y te pido que en todo seas exaltado. Te damos gracias de antemano por lo que vas a hacer, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y cumple tu propósito. Te adoramos, Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén. Marcos 14, versículos 12 al 26, dice así. Va a estar en la pantalla, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua.
Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Después de leer el pasaje nos damos cuenta que efectivamente lo que tenemos adelante nuestro hoy es esa gran escena donde Jesús compartió con los 12 su última cena. Y se le llama la última cena porque literalmente fue la noche anterior a que Jesús fuera crucificado. Mientras leía el texto, lo analizaba y meditaba en él, iba cobrando en mí cada vez más sobre la importancia del mismo. Y quiero presentarles en la pantalla al menos 3 razones por las cuales este texto es de vital importancia. Razón número 1, porque nos muestra el compromiso de Jesús por cumplir la voluntad de su Padre. Razón número 2, porque nos habla sobre la traición de Judas. Y razón número 3, vamos a hacer un mix entre esas dos, la 3 y la 4, nos hablan sobre el establecimiento del nuevo pacto y cómo Cristo instituye el sacramento de la cena del Señor. Entonces, esas 3 razones van a ser nuestros 3 puntos el día de hoy. Así que el punto número 1 es que en la última cena, en la cena del Señor, aprendemos sobre el compromiso que Jesús tenía por cumplir la voluntad de su Padre. El versículo 12 con el que inicia el pasaje nos da el contexto de lo que estaba ocurriendo y nos ubica en la línea del tiempo. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua. Así que Marcos nos deja saber en qué día nos encontrábamos. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, donde se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua. Estos 2 eventos, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, eran quizás las festividades más importantes y trascendentales del pueblo y de la cultura judía. Y la razón por la que eran tan importantes era porque habían sido ordenadas por Dios mismo para que todo el pueblo de una manera anual pudiera recordar lo que Dios había hecho por ellos cuando los liberó de la esclavitud de Egipto. Tenemos que ponernos en los pies de los israelitas. Ellos estuvieron 400 años sometidos bajo el imperio del faraón. Y no fue hasta que Dios levantó a Moisés y le dio el encargo y el mandato y lo empoderó para poder liberar al pueblo del faraón que ellos pudieron experimentar la libertad. Entonces para ellos era una fiesta demasiado solemne y ambas tenían un simbolismo. La Pascua fue esa noche donde Dios le había pedido a los israelitas que se reunieran en familias y que cada uno tomara un cordero sin defecto para que lo sacrificara. No solo para que se lo comieran y compartieran una cena especial, sino para que tomaran de la sangre de este cordero sin mancha y la pusieran en el marco de sus puertas, en los dinteles, para que cuando pasara el ángel del Señor, y el ángel del Señor iba a herir de muerte a todos los primogénitos de los egipcios, las familias israelitas pudieran ser perdonadas. Literalmente que el ángel pasara de largo. En inglés el nombre de la Pascua como que es más, nos comunica eso, es Passover, entonces pasa de largo.
Era una muestra visible de que a través de un sacrificio ellos estaban siendo eximidos del castigo. Por otro lado, la fiesta de los panes sin levadura fue precisamente el día después en que celebraron la Pascua. Y fue el día donde Dios sacó en escuadrones, dice el libro de Éxodo, al pueblo israelita de Egipto y lo liberó para llevarlo a la tierra prometida. La levadura era un símbolo del pecado, de la maldad, de la oscuridad. Así que el motivo por el cual Dios les pedía que comieran panes sin levadura era para que ellos pudieran recordarse que Dios no los estaba liberando nada más para que no fueran más esclavos, sino para que se convirtieran en su pueblo santo, en su pueblo apartado, un pueblo comprado por Él, un pueblo puro. Entonces, este era el significado de estas fiestas. Empezaron en el Éxodo, pero Dios les dijo que debían celebrarlas de manera anual. Así que para el tiempo de lo que estamos leyendo el día de hoy, la última cena, habían pasado aproximadamente más de 1300 años. La fecha exacta es difícil de determinar, pero habían pasado muchos siglos donde los judíos año tras año celebraban y se reunían para compartir esta cena. Sin embargo, esta fiesta, esta última cena, la noche en la que Cristo iba a ser arrestado, iba a tener un sabor muy diferente para Jesús. Él mismo le iba a dar un nuevo significado y un simbolismo nuevo alrededor ya no de un cordero como un animal, sino alrededor de su propia muerte. Entonces yo me pregunté, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si alguien aquí, después de la celebración, nos invita a cenar a la casa, pero nos damos cuenta que lo que está tramando es nuestra muerte? Que su propósito realmente es acabar con nuestra vida. ¿Cuál sería nuestra reacción? No es como que iban a matar a Cristo en la cena, pero Él se iba a encargar de darle un simbolismo a la cena con su muerte. Probablemente lo evitaríamos y reaccionaríamos como, no, jamás voy a ir, y más bien tengo que alejarme de esa persona lo más que pueda para siempre. Sin embargo, esa no fue la reacción de Jesús. Jesús más bien se aseguró de que todo lo que se necesitara para que esta cena pudiera ocurrir bien, estuviera listo. Y yo no sé ustedes, pero a mí esto me habla de su compromiso, me habla de su fidelidad, me habla de su determinación para cumplir la obra y la voluntad de su Padre. Quiero que veamos dos maneras puntuales en las que vemos esta intencionalidad de Jesús en que la cena ocurriera y ocurriera bien con el propósito de darle este nuevo significado de que Él iba a ser sacrificado. Lo primero es a través de los preparativos de la cena. Vemos que cuando los discípulos se acercan a donde Cristo para preguntarle cómo quieren que prepare la cena, Cristo es explícito y les dice todo lo que deben hacer. En el Evangelio de Marcos no encontramos los nombres de estos discípulos, pero en uno de los evangelios paralelos nos damos cuenta que estos hombres eran Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan se acercan donde Jesús y le preguntan, Señor, ¿cómo quieres que preparemos la cena? Y Jesús les dice, vayan a la ciudad y esperen a que les salga al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ya eso era muy peculiar, porque la norma era que quienes desempeñaban este tipo de tareas eran las mujeres. Las mujeres eran las que iban y cargaban el agua para llevarla de vuelta. Entonces, encontrarse a un hombre con un cántaro de agua iba a ser demasiado inusual. Entonces, iba a ser una buena señal de a quién tenían que seguir. Cuando lo encuentren, les dice Jesús, síganlo. Cuando lo sigan, pregúntenle a dónde vamos a comer la cena. Y una vez que les muestre el lugar, preparen la cena. Esperen a que los encuentre el hombre, síganlo, pregúntenle, preparen la cena. Cristo no fue escueto, no fue como, de donde quieran, ahí, arreglen lo que sea. Ahí nos tiramos a la par de un árbol. No, para Cristo esto era especial, tenía un simbolismo muy, muy profundo. Y esto es sorprendente porque ya sea que nos habla sobre la divinidad de Cristo, donde Él podía
prever de antemano cosas que no habían sucedido. Recordemos que Cristo es 100% Dios y es 100% humano. Ambas naturalezas cohabitan y coexisten a la perfección. O puede ser que Cristo de antemano ya hubiera hecho los arreglos y los preparativos con este hombre y los discípulos solamente tenían que ejecutarlo. No sabemos cuál de las dos es o si son las dos cosas. Yo me inclino un poco más por la segunda. Porque ¿por qué razón el hombre del cántaro iba a saber que lo iban a llegar a buscar? Y posiblemente Cristo envió a los discípulos porque sabía que su muerte estaba muy cerca y que entrar a Jerusalén iba a ser muy peligroso. La Pascua se comía en Jerusalén. Pero independientemente cuál de las dos razones sea, lo que vemos es la intencionalidad de nuestro Señor. Vemos la intencionalidad de nuestro Señor más adelante con el versículo 21, cuando dice: a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de Él. Podemos encontrar en la Escritura muchos versículos parecidos a este, donde Cristo nos hace ver cómo Él ponía en obra lo que la Escritura había predicho de Él, cómo Cristo le daba cumplimiento a lo que la Escritura había dicho de Él. Incluso cuando estaba en la cruz, le iban a dar de beber vinagre y Cristo dijo: sí, porque eso es lo que me corresponde, porque eso es lo que estaba escrito de Él. Porque esto es tan importante, no solamente porque nos habla sobre la veracidad de las Escrituras, que son inspiradas por Dios y se mantienen y son totalmente ciertas, sino porque nos muestran al Hijo de Dios, que es nuestro modelo. Es en quien Dios quiere que pongamos la vista para que sepamos cómo caminar nuestra vida. Y nos muestra al Hijo de Dios literalmente siguiendo paso a paso las huellas de lo que el Padre quería para Él. Literalmente Jesús se movía sí y solo sí. ¿Se acuerda cuando uno en matemática veía esos teoremas? Sí, solo sí. Yo soy ingeniero, entonces eso me gusta. Pero Cristo sí, solo sí, caminaba si era en dirección para cumplir los pasos y la voluntad de su Padre y poner por obra todo lo que había sido previamente escrito por Él. Jesús fue intencional. Y no es como que Jesús estaba siendo intencional como lo fue al principio, que era una boda, la boda de Caná, para hacer vino y que todo el mundo tuviera un buen momento. No, Jesús estaba siendo intencional para preparar su última cena. La cena que iba a representar su muerte. ¿Por qué Jesús fue así de intencional? Porque quería agradar al Padre, pero porque sabía también que a través de esa cena todos los creyentes de todos los tiempos, a partir de ese momento, íbamos a ser bendecidos. Porque nos tenía en mente, porque Él nos ama. El último punto del sermón va a ser que esta última cena es ahora lo que nosotros repetimos recurrentemente cuando celebramos la cena del Señor. Entonces, a lo largo del sermón voy a estar haciendo aplicaciones para que pensemos en cosas que nos pueden ayudar en ese momento, para que cobre significado. Pero qué lindo sería cada vez que reparten los elementos, que reparten el pan, que reparten el jugo de uva, podamos trasladarnos al pasado y pensar en la última cena de nuestro Señor y saber que Él nos tenía en mente, que Él nos llevaba en su corazón, que Él no fue mezquino ni perezoso, sino que preparó todo lo que era necesario para estar ahí por nosotros y abrir un camino para su iglesia. Quiero que nos preguntemos, ¿seremos nosotros igual a nuestro Señor cuando se trata de cumplir su voluntad? Si Dios nos diera una serie de instrucciones para cumplir algo, si Dios nos diera los preparativos para hacer algo, ¿los obedeceríamos al pie de la letra? ¿Será que somos como nuestro Señor, que vivimos para poner por obra lo que está escrito? La última cena es de mucha importancia porque nos muestra que Jesús fue intencional, fue comprometido hasta el final para cumplir la voluntad de su Padre. Y debería inspirarnos a vivir de manera similar.
Punto número 2, la última cena es de mucha importancia porque nos habla de la traición de Judas. Ciertamente el tema central de este pasaje es la última cena, pero hay muchos elementos alrededor de lo que estaba pasando y la traición de Judas era uno de ellos. Yo pienso que la traición de Judas es tan trascendental que mientras preparaba el mensaje tuve que luchar para no hacerlo el punto principal de mi mensaje. Pero es que simplemente me impacta y simplemente me sorprende lo que Judas hizo. Nosotros como lectores del Evangelio de Marcos, que llevamos más de un año estudiándolo, para esta altura ya sabíamos que Judas lo iba a traicionar, porque Marcos en su Evangelio nos lo había dado a conocer 2 veces. Quiero que leamos Marcos 3:19, que dice así. Este es el pasaje donde Cristo estaba escogiendo a los 12, de ahí Cristo lo sabía. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego quiero que leamos Marcos 14, 10 al 11, eso lo estudiamos hace 2 semanas. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Pero en esta ocasión, el pasaje que estamos leyendo hoy, encontramos la primera vez que Jesús le hace saber explícitamente a los 12 que uno de ellos lo iba a traicionar. Nosotros ya lo sabíamos, porque Marcos nos lo había adelantado, pero hasta ahorita Jesús se lo hace conocer a sus discípulos. Y es lo que leemos en el versículo 17. Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Dice que reaccionaron todos poniéndose tristes y preguntándole, ¿acaso seré yo? Totalmente entendible, ¿verdad? Imaginémonos un grupo donde está Jesús con los 12 y dice, uno de ustedes me va a traicionar, y todo el mundo dice, ¿quién va a ser? Preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús les responde, es uno de los 12. No les dice quién. Uno que moja el pan conmigo en el plato. Yo siempre he pensado que esa era como la clave secreta para no decir el nombre y que ellos supieran quién es. Como para cantarlo y echarlo al agua. Pero después de estudiar el pasaje, creo que tiene otro significado en realidad. Primero, no me hace sentido. Que si hubiera sido literalmente para delatarlo enfrente de los otros, yo me imagino que los otros 11 se lo hubieran tirado encima y lo hubieran detenido. Sobre todo Pedro, que era bien arrancado. Pero segundo, porque entendí que no era una clave para identificar al traidor, sino que era una manera de expresar el nivel de traición de aquel que lo iba a traicionar. Todo el tema de la cena es algo muy íntimo. En la cultura judía, la hospitalidad era uno de los pilares más importantes. Una cena era un lugar donde se celebraba un ambiente de comunión y compañerismo. Todo, la manera en la que se sentaban a la mesa. De hecho, la pintura de Da Vinci no ilustra eso bien. Ellos no se sentaban en mesas rectas como nosotros en nuestros comedores, sino que estaban reclinados sobre su costado, alrededor de una mesa común. Por eso es que al estar recostados, el sirviente podía pasar por afuera y lavarle los pies mientras ellos se preparaban para comer. La manera en la que estaban sentados, la proximidad que tenían, todo fomentaba intimidad y cercanía. Y era una cena solemne, una cena que habían celebrado anualmente por muchísimo tiempo. Y el hecho de mojar el pan solamente nos muestra una vez más lo íntima que era. Era una cena donde los platos estaban en el centro y eran para compartir. Entonces, adivinen qué, todos iban a mojar el pan en el mismo plato. Entonces no era como que ahí se iban a dar cuenta. Entonces, uno me va a traicionar. ¿Quién, señora? ¿Acaso seré yo? Uno de los 12. Les voy a dar un tip. Uno que moja el pan conmigo. Y quedaron igual. Así que el punto no era identificar al traidor, sino el nivel de la traición.
Si después de aquí hiciéramos un fiestón y un almuerzo compartido, y yo les digo, todos están invitados, la comida es gratis, no se va a arrepentir, es deliciosa. Pero el único requisito es que todo el mundo tiene que meter la mano en el mismo plato. Más de uno no va. Muchísimos no irían. Yo me acuerdo una vez que estaba con Varo y hicimos una actividad aquí donde, como para preparar a la gente que iba a salir al campo misionero, y trajeron una lasaña. Es diferente comer maní con la mano que comer una lasaña. Y el único requisito era que era con la mano y todos al mismo tiempo. Y la lasaña es como suave y entonces uno se la mete en la boca y luego y aquí, ¿verdad? Es como, yo no comí mucho. Pero si a mí me dicen, tenés que comerte una lasaña con la mano con tu esposa, yo digo, sí, pura vida, porque es mi esposa. Lo que el texto nos quiere comunicar era que era un ambiente de intimidad, de fraternidad, de compañerismo, de amistad, de familiaridad, de estrechez, de confianza. Estos eran los hombres que habían compartido con Cristo los últimos 3 años de su vida. Fueron los hombres que habían dejado todo para seguirlo a Él. Y Jesús les advierte, uno me va a traicionar, uno que moja el pan conmigo en el plato. Yo imagino que fue una manera de Cristo de decir, alguien que es muy íntimo a mí. Sin embargo, nada de esto fue un impedimento para Judas. Y es aquí donde debemos verdaderamente recapacitar y echar para nuestro saco. Quiero que leamos Juan 13:2. Es el mismo pasaje en el Evangelio de Juan, dice así: llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. El diablo estaba detrás, el diablo estaba tentando a Judas, el diablo lo estaba incitando, pero quien traicionó a Cristo fue Judas. Cada ser humano es moralmente responsable delante de Dios por sus obras. Y finalmente Judas cedió ante la incitación. Entonces yo me pongo a pensar, si toda la intimidad, si toda la cercanía, si toda la familiaridad, si toda la estrechez, si todo el nivel de compañerismo, de amistad, de hermandad no fueron suficientes para que Judas pudiera decirle al enemigo, ¡jale, jale! ¿Por qué nosotros deberíamos pensar que somos muy diferentes a él? No nos engañemos pensando que tal vez hemos hecho cosas parecidas, pero jamás lo hemos traicionado así. Judas lo traicionó por monedas de plata. Pero estoy seguro que todos nosotros en algún momento le hemos dado la espalda a nuestro Señor. Literalmente el significado del diccionario de traición es romper y quebrantar la lealtad y la fidelidad. Y eso es precisamente lo que sucede cuando usted y yo pecamos. Cuando usted y yo pecamos, lo que sucede no es algo light, no es algo superficial, no es algo ligero, es algo grave, muy profundo. Tan grave y tan profundo que requirió la muerte del Hijo de Dios. Lo que pasa es que el enemigo es astuto y nos seduce y nos niebla el pensamiento y un pronto a otro estamos lúcidos y al próximo segundo estamos haciendo lo que jamás dijimos que íbamos a hacer. Este tipo de casos no quedaron en la Escritura simplemente para mostrarlos como hechos verídicos que realmente ocurrieron. Este tipo de casos quedaron en la Escritura para advertirnos y para mostrarnos lo trágico y lamentable que puede ser la vida de un hombre o de una mujer cuando decide traicionar a su Señor. La historia de Judas es muy dolorosa. Luego leemos que como que le entra un remordimiento y va y devuelve la plata y se termina subiendo y se ahorca y cae y dice, es como muy explícito, dice que se le salen las tripas y las vísceras. Es uno de los pasajes más explícitos de la Escritura.
¿Por qué? ¿Para qué tanto detalle? Hubieran dicho y se murió y ya. Yo creo que es para capturar nuestra atención. Dice en la Escritura, ay de aquel que lo traiciona. Y Cristo mismo dijo, más le vale a ese hombre no haber nacido. No quiero. Mi propósito no es asustarnos. Porque para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, independientemente de que muchas veces hemos quebrantado nuestra lealtad y nuestra fidelidad con el Señor no nos ve así. Entonces mi propósito no es infligir culpa o vergüenza, simplemente hacernos ver la gravedad de lo que es el pecado. Quiero que leamos más adelante en Marcos 14, 42, 45, cómo la traición de Judas como que cada vez se va poniendo peor. Vamos a estudiarlo a profundidad en unos fines de semana que viene, pero quiero que simplemente leamos esto. No, Marcos 14, 42 al 45. Jesús sabía que lo iban a arrestar y dice, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. 44. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. ¿Ven el contraste? Cuando Jesús estaba hablando del traidor, no lo quemó. Pero cuando a Judas le tocaba traicionarlo, fue visible. Al que yo le dé el beso, arréstenlo. Ese es. Lo entregó con un beso. Con un beso. Sus últimas palabras hacia él fueron, Rabí, que significaba maestro. Judas tenía la teoría en su mente, sabía quién era él, sabía que era el rabí, sabía que era el maestro. Lo siguió por 3 años. Lo besó posiblemente porque lo quería. Pero su corazón ya se había apartado hace mucho. Su corazón estaba endurecido. Y mi oración es que el Señor nos libre de eso. 1 Corintios 10, 12 dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguno de nosotros ha estado coqueteando con el pecado, siendo incitado por Satanás o siendo seducido por el mundo, hoy es el día para detenerse. Este es el momento de arrepentirse. Más luego podría ser muy tarde y muy catastrófico. Ya nosotros no vamos a entregar unas monedas por Jesús, pero día tras día el pecado anda al acecho, tocando la puerta de nuestra casa, tocando la puerta de nuestra familia, tocando la puerta de nuestro matrimonio, tocándonos la puerta en el trabajo, viendo quién va a ceder, quién va a caer. Y nuestra vida va detrás. Dice Proverbios que el hombre que va detrás de la mujer adúltera es como aquel que se pone piedras calientes en el pecho y pensando que no se va a quemar. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. De fijo, aquí hay personas como yo, que todos los días pasan ráfagas de milisegundos, de pensamientos, que si le diéramos rienda suelta, podríamos terminar en un mal lugar. Nuestros matrimonios podrían estar deshechos. Son este tipo de pasajes que nos llaman y nos despiertan a despabilarnos y decir, no es jugando. Tengo que luchar. Quiero serle fiel al Señor. Lo que está en juego no es ni siquiera mi matrimonio, ni siquiera mi empleo, ni siquiera no ir a la cárcel. Lo que está en juego es mi lealtad a mi Salvador.
Cuando alguien se bautiza, como lo que acaba de pasar aquí, lo que está diciendo es, quiero seguir a Cristo. Y el mundo queda atrás. Y cada vez que el enemigo nos seduce, lo que está en juego es eso. Romper esa lealtad y romper esa fidelidad y romper esos votos que hemos hecho con Él de seguirlo. Los vamos a romper. Los hemos roto muchas veces. Si usted los ha roto, bienvenido. Eso es cristianismo 101. Lo que nos identifica es que somos grandes pecadores salvados por un gran Dios. Pero que este tipo de cosas nos lleven a querer cada vez romperlo menos. Y serle más fiel y serle más leal a nuestro Dios. Entonces, punto número 1, la cena es muy importante porque nos muestra el compromiso de Jesús de cumplir la voluntad de su Padre hasta el final. Aún eso simbolizando su muerte. Número 2, porque nos habla de lo atroz que es la traición de Judas y nos llama a recapacitar y nos da una advertencia para no seguir siendo seducidos ante el pecado. Y número 3, es muy importante porque es la manera en la que Cristo establece un nuevo pacto e instituye como sacramento la cena del Señor. Cuando estaba preparando ese sermón y llegué a esta parte, me acordé de un ensayo que uno de los miembros de esta iglesia hizo respecto a esto. Y lo leí. Y cuando lo leí me di cuenta que no podía escribirlo mejor. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, Mae, ¿me prestas tus palabras? Y me dijo, sí, nada más no diga mi nombre. Entonces mucho de lo que voy a decir está inspirado en esas palabras. Y de nuevo, no porque me dio pereza, sino porque creo que no le llegaba. Posiblemente escrito va a salir mejor de lo que es hablado. Después de los preparativos, después de anunciar la traición, llegó el momento cumbre. Llegó el momento de la cena. Esta cena iba a ser diferente a todas las anteriores. De hecho, quiero que leamos Lucas 22, 14 y 15, porque nos da un detalle que Marco no nos da. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Cuando usted y yo tenemos muchísimos deseos de algo es porque lo anhelamos profundamente. Y Cristo dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque a través de esta última cena, Cristo iba a hacer un nuevo pacto. A través de esta cena, la historia de la humanidad iba a ser redefinida por completo. Jesús tomó el pan y la copa que conmemoraban el acto de salvación más grande de todo el Antiguo Testamento y les dio un nuevo significado. Ahora este pan y esta copa ya no iban a simbolizar el éxodo cuando lo liberó de Egipto, sino que iba a convertirse en el acto de salvación más grande de la historia de la humanidad. Ya no iba a ser una libertad de la esclavitud y de la opresión de otro pueblo, sino que iba a simbolizar la libertad del pecado y de la muerte. Ya no iba a ser un éxodo de una tierra a otra, camino a la tierra prometida, sino que simboliza un nuevo éxodo, camino a nuestra patria celestial. A partir de esta nueva cena, ya no iba a ser necesario más sacrificios, porque el Cordero de Dios, Cristo mismo, aquí que Juan el Bautista reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado, como dice el autor de Hebreos, una vez y para siempre. Qué glorioso es la muerte de Cristo en la cruz, pero qué gloriosa también es esta cena que Él nos ha dejado para recordar lo que Él hizo por nosotros. Algo muy lindo de esta última cena es que Cristo estaba se estaba adelantando en los tiempos. Dice el versículo 25, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Cristo vuelva por segunda vez, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, seremos arrebatados y transformados y llevados con Él en el cielo. Y sucederá lo que el libro Apocalipsis habla como las bodas del Cordero y habrá un gran banquete.
el banquete más grande de todos los tiempos. Estaremos ahí. Hoy caminamos por fe y no por vista, pero ese día lo veremos y lo veremos tal como Él es. Estaremos en su presencia. Cuando usted y yo comemos del pan y del jugo de uvas aquí en la iglesia, tan cierto como usted muerde el pan y lo saborea, y tan cierto como usted bebe del jugo y lo saborea, así de cierto va a ser que si usted puso su fe en Cristo, va a estar sentado en esa mesa por la eternidad. Qué glorioso va a ser ese día. Pero qué gloriosa es la cena que Dios nos ha dado aquí en la tierra para recordar y anticiparlo. Y esta cena también simboliza un nuevo pacto. Dice versículo 24, esto es mi sangre del pacto. En la versión de Lucas dice del nuevo pacto. ¿A qué se refiere Cristo con que estaba haciendo un nuevo pacto? Bueno, en que Cristo iba a hacer las cosas diferentes. Por eso es que la Biblia está separada en Antiguo y Nuevo Testamento. Porque literalmente esa palabra testamento es como sinónimo de pacto. Podríamos decir antiguo pacto, nuevo pacto. Y literalmente Cristo estaba inaugurando un nuevo pacto. Cristo estaba poniendo en obra lo que Jeremías había previsto en el pasado. Quiero que leamos Jeremías 31, del 31 al 34. Dice así. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel día haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y ojo, todos los beneficios del pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que Cristo estaba haciendo en la última cena, al partir el pan, al tomar la copa, era estableciendo un nuevo pacto en su sacrificio. No en la cena en sí, sino en lo que los símbolos de la cena representaban. El pan representaba su cuerpo que iba a ser sacrificado, que iba a ser molido por nuestras transgresiones, y la sangre representaba, el jugo representaba la sangre que iba a ser derramada en la cruz. Este nuevo pacto traía muchos beneficios. Su ley iba a estar en nuestra mente y le iba a escribir en nuestro corazón. Ya no iba a estar escrita en 2 tablas de piedra que teníamos que obedecer con nuestras fuerzas externas, sino que ahora el Espíritu Santo nos va a dar un nuevo corazón y va a poner su ley en nuestro corazón y nos va a dar incluso el deleite de querer obedecerla. Nuevos afectos. Esa es la señal de que alguien ha nacido de nuevo, que tiene nuevos afectos, nuevos deseos. Ahora su deseo es agradar a su Dios. Ciertamente de una manera imperfecta, pero ese es su deseo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, estaremos con Él. Todos conocerán al Señor, dice Jeremías. Ciertamente en esta tierra todavía eso no tendrá un cumplimiento, pero cuando estemos con Él en su presencia, no habrá nadie que esté ahí que no sepa quién es Él. Y número 4, Jeremías cierra, como Rodri nos habló la semana pasada, con la cereza en el pastel. El Señor perdonará nuestra iniquidad y nunca jamás se acordará de nuestros pecados. Nunca jamás se acordará de nuestros pecados. Yo ocupo acordarme de eso, de que Él nos acuerda. Ocupamos acordarnos de que Él nos acuerda. ¿Sabe quién se acuerda de mis pecados? Ustedes, mi esposa, yo. ¿Sabe quién nos acuerda de sus pecados? El Señor. Nunca jamás se acordará de nuestros pecados. ¿Se acuerdan la película de Jim Carrey de Dios Todopoderoso? No sé cómo se llama. ¿Se acuerdan? Cuando está con Morgan Freeman, que es Dios. Y que entra como una sala grandísima con un montón de archiveros. Y que no me acuerdo explícitamente la escena, pero me imagino que
Jim Carrey estaba diciendo que él era muy bueno y Morgan Freeman dice, ¿en serio? Sí, sí, yo soy bonito. Y se abren los archiveros eternos, un montón de ampos, de folders con todas las tortas que se había jalado. Y seguro Jim Carrey dice, uy, mira, no era tan bueno. Bueno, usted y yo tenemos ese montón de archivos también. Pero el Señor nos acuerda. Este es el Evangelio. Eso es lo que la cena del Señor simboliza y representa. Y como si fuera para poco, Dios, Cristo mismo en su misericordia, la instituye y la ordena para su iglesia para que ocurra de forma recurrente. ¿Por qué Cristo estaba interesado en eso? ¿Por qué no la pudo haber dejado como ese gran momento? Yo creo que porque nos ama demasiado. Sus discípulos iban a estar el día después, iban a ver con sus propios ojos su cuerpo siendo partido y su sangre siendo derramada, pero nosotros no estábamos ahí. Y Cristo en su infinita gracia y misericordia nos dejó estos símbolos para que pudiéramos recordarlos con mayor facilidad. Es demasiado importante que entendamos que los dos sacramentos que Dios ha dejado para su iglesia, el bautismo y la cena del Señor, no le otorgan salvación a nadie. Son simplemente representaciones externas que ilustran la salvación interna que Dios ya le ha concedido a las personas. Pero es una proclamación del Evangelio. Es poner el Evangelio, es una manera de predicar el Evangelio, no con palabras, sino con actos. Y por eso es que Cristo la instituyó, para que nosotros tuviéramos un recordatorio vívido y visible del Evangelio. Quiero que leamos Lucas 22, 19. Es la misma cena, dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Y Cristo dice, hagan esto en memoria de mí. Así como Cristo dijo, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso es que practicamos la cena del Señor de una manera recurrente. Aquí lo hacemos el primer fin de semana de cada mes. ¿Por qué no hacerlo todas las semanas? Lo hacemos la primera semana de cada mes. La Biblia no dice que hay que hacerlo todas las semanas. Lo que dice es que tiene la expectativa de que lo hagamos. Por eso es que Pablo escribe lo siguiente en la carta a los Corintios. Dice así, 1 Corintios 11, 22 al 26. 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esa palabra, proclaman. ¿Cómo? Pero no es que uno proclama cuando enseña la palabra. No, al parecer los sacramentos también proclaman. Y lo que proclaman es la muerte del Señor, su sacrificio. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me hace sentirme tan chineado que el Señor nos haya dejado, voy a decirlo así, chingos. Que no sería chingos porque nos dejó su palabra y sería suficiente. Pero sabiendo que somos cortos de vista y que somos seres humanos sensoriales, nos deja dos elementos como el bautismo y la cena del Señor, para que podamos recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces mi invitación para todos nosotros hoy en este día es que imitemos a Jesús, que lo sigamos a Él, y que seamos personas que vivimos para cumplir la voluntad del Padre. Que le pidamos a Dios con todas nuestras fuerzas que nos libre de traicionarlo, de romper nuestra lealtad, de romper nuestra fidelidad, de mantenernos firmes cuando el diablo nos incite y el pecado nos seduzca. Y que cada día que tenemos el enorme privilegio de poder participar de la cena del Señor, podamos transportarnos a esta última cena y recordar lo que Cristo hizo por nosotros.
Cristo comió la última cena por personas como Judas, por personas como usted y yo. Las buenas noticias es que a nosotros nos ha extendido gracia, nos ha extendido amor y misericordia. Y hoy ya no se acuerda de nuestros pecados, sino que nos extiende su amor y su favor.